Buena Bernardita. Seguimos con el tema que estamos viendo con respecto a la carta de Juan y quedamos en estos puntos, pero antes vamos a recordar los puntos anteriores. Estamos viendo lo que debemos ser, estamos viendo las evidencias, ¿verdad?, de los requerimientos, lo que realmente se necesita para hacer la voluntad de Dios. Y estamos viendo que debemos confesar nuestros pecados. Estuvimos viendo también que, bueno, ya me pasé vamos a ver el primero. Aquí está. Debemos andar en luz. También debemos reconocer nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, debemos confesar nuestros pecados. Estuvimos viendo también que debemos guardar sus mandamientos y también debemos permanecer en Cristo. Y vimos aquí, solamente para recordar, que aunque Él permanece en mí, no siempre yo permanezco en Él, que son dos cosas muy diferentes. Él permanece en mí porque Él hizo una promesa conmigo, pero a veces yo no estoy permaneciendo en Cristo, y ahí es donde entonces empiezan los problemas. Por eso es importante permanecer, y hoy empezamos, si Dios lo permite, con el tema: debemos guardarnos sin mancha del mundo. Pensando en esto, recuerdo cuando mi mamá nos alistaba a todos para ir a la iglesia. Éramos 3 chiquillos, podemos pensar en 5, 6, 7 años cada uno, o sea, un año de diferencia. Éramos mis hermanos Edwin, Sergio y su servidor. Y cuando ya estábamos listos, mi mamá nos decía: quédense sentados y cuidados, porque ya se tenía que arreglar ella o mi papá o lo que sea. Pero eso generaba un estrés en mí. No podía salir a brincar, no podía salir a jugar, no podía ir a buscar algo porque se requería de que yo tuviera toda mi atención puesta en no ensuciarme. Ahora, guardando las distancias, debemos de guardarnos nosotros. ¿De qué manera? Sin mancha del mundo. Ahora, cuando hablamos del mundo, sabemos, estamos claros de que estamos hablando del sistema de este mundo. Cuando el Señor dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, es que los guarde de ese sistema. Ahora vamos a 1 de Juan capítulo 3 verso 13, que lo tenga que poder leer. 1 de Juan 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál esperanza? Veamos el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Juan dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en quién? Todo el que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza que nos da de ser hijos de Dios, y de la esperanza que nos da que en un momento vamos a ser manifestados, y vamos a saber y vamos a ser manifestados porque vamos a ser igual que Él. Es que, hermanos, cuando nosotros pensamos en algo, yo diría tan simple, en comparación a todo lo que genera el poder estar con el Señor, en algo tan simple como es tener un cuerpo glorificado,
ya solo eso es suficiente para reventarle la cabeza a cualquiera, ¿verdad? O sea, yo no me quiero imaginar las calles de oro. ¿Se imaginan 12 puertas, que cada puerta es una perla? O sea, yo la única perla así, hermosa, grande y bonita que he visto es mi esposa, pero de anillos o así. Ahora imagínense una puerta, cada puerta del tamaño de una perla. ¿Se pueden imaginar lo que es eso? Y voy más allá. Podemos imaginarnos lo que es estar en presencia real del Señor todos los días. Donde no hay noche, donde no hay sol, porque su resplandor lo cubre todo. Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le pide a Dios que lo purifique. Ay, Señor, límpiame, quítame, ayúdame. Se purifica a sí mismo. Uy, hermanos, ¿qué estoy diciendo yo, mis hermanos? Lo que dice la palabra del Señor es que la responsabilidad de purificarme es mía. Yo sé cuáles áreas de mi vida yo no le he dado a Dios, ¿verdad? Y esto está como ¿verdad? El cuento hay dos cuentos de araña, los dos llevan la misma intención. Pero la señora que todos los domingos llegaba y se sentaba y oraba, Señor, limpia las telas de araña de mi corazón. Y el domingo siguiente, Señor, limpia las telas de araña. Y todos los domingos. Y un domingo se cansó el pastor de escucharle. Cuando terminó de orar, le dice, ¿puedo orar por usted? Le dice, claro, pastor. Desde Señor Jesús, yo te pido en esta mañana que le mates esa araña. Que todos los días viene con las telas de araña. Mata esa araña de una vez. ¿Cuáles son las arañas en mi vida que están ensuciando? ¿Cuáles? A veces puede ser mi carácter. A veces puede ser, ¿verdad? Como la canción de los niñitos, cuidado mis ojitos, lo que ven. Una vez en una consejería le preguntaba yo a alguien, ¿usted sería capaz de darme la clave de su teléfono para que yo se lo revise? Le digo, ¿por qué? ¿Quién tiene que purificarse? El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Empieza a identificar en su corazón, en su vida, cosas que le están alejando, cosas que ensucian su vida, cosas que no le permiten estar limpio y sin mancha delante de Dios. Es que es mi responsabilidad. No es la responsabilidad de nadie más. Esta esperanza es ser después como Él. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece en Él. Ahora, cuando habla de en Él, el griego es sobre Él. En otras palabras, usted está, es una posición. Yo hoy estoy aquí en el salón, predicando, enseñando la palabra de Dios. Yo no estoy en mi casa, yo estoy aquí. Y como estoy aquí, me preparé para dar una clase. Como estoy aquí, ando vestido de una manera correcta, porque no estoy en mi casa. ¿Me voy a entender, hermanos? Cuando yo digo que me purifico así como Él es puro, es entendiendo dónde estoy yo. Estoy en Cristo. Por eso el punto anterior era permanecer. Es que no es lo mismo estar que permanecer. Algunos dicen que no, algunos dicen que lo importante no es llegar, sino mantenerse allí. Entonces es lo que Él está diciendo. Esperanza fundada en sus promesas. Se purifica por el Espíritu de Cristo en Él. Juan 15:5. Yo soy David, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí no podéis hacer. Entonces aquí tiene la misma idea, estar en Cristo. El que está en mí
El que está en mí, el que realmente está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y la razón es muy simple, porque separado de mí. Ahora, ¿aquí está hablando de qué? De fruto, no de salvación, no nos enredemos. Va a escuchar, ven que entonces la salvación se pierde porque los pampas. No, está hablando de fruto. Ajá, hermano. Sí, ese es el tema, digamos, que le iba a hacer la consulta. Cuando se habla del fruto, el mucho fruto, es el fruto del espíritu como tal, el amor, gozo, paz, paciencia. Las 9 características del fruto. Sí, del fruto. Espíritu. Entonces, por eso, digamos, el fruto es mucho amor, es eso. O es que a veces, digamos, la gente tiende a entender el fruto como resultados u obras o buenas obras o cosas, digamos, tangibles. Porque bueno, vamos a ver, el fruto del espíritu es tangible. Cuando uno ve a una persona que ama sinceramente, uno dice que lindo, ¿verdad? O cuando uno ve esa templanza, eso, ¿verdad? Es tangible porque uno ve a la persona que se comporta en ciertas situaciones de una manera diferente. Pero digamos, ese fruto, cuando habla de lleva mucho fruto, también a veces uno no entiende como, es que es una persona que anda hablando de la palabra, que la gente, digamos, lo ve como un referente, la gente quiere llegar, digamos, a Cristo a través de su propio testimonio. Entonces, ¿a qué es lo que se refiere? Uno no está desligado del otro. De hecho, para que pueda dar ese fruto que, como lo está usted mencionando, no puede ser de otra forma más que manifestando el fruto del Espíritu. O sea, no es ese fruto, pero sí se va a dar. Cuando una persona está manifestando el fruto del Espíritu, va a ser una persona honesta, va a ser una persona correcta, va a ser una persona admirable, va a ser una persona referente, va a ser una persona cariñosa, va a ser una persona que habla de la palabra, porque es el resultado. Y va a andar en buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las cuales dice Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no está desligado. O sea, yo no puedo decir, es que yo doy buenos frutos que no son tan importantes como el fruto del Espíritu. No, es que si no tengo el fruto del Espíritu no voy a poder dar el otro. Están totalmente ligados el uno con el otro. Ahora dice, tú te purificas no por ti mismo, sino por aquel que viene a morar en ti. Ahora, aquí viene el asunto. Él está en mí y Él me va a enseñar y me va a indicar cuáles áreas de mi vida yo necesito trabajar. ¿Sí, mi hermanita? Pastor, son 9, ¿verdad? Gozo, paz, benignidad, sí. Bueno, amor primero. Pero los 9 los llega a tener uno. Es que... O en momentos exactos que uno necesita eso. Es muy importante entender aquí este versículo, porque si usted lee Gálatas 5:19 dice, mas las obras de la carne son, habla en plural, las obras. Pero en el versículo 22 de Gálatas 5 dice, pero el fruto, más el fruto es uno. Entonces yo lo veo así, es como un racimo de bananos. ¿Cuántos bananos hay? Hay muchos bananos, pero es un fruto, es el racimo. Un racimo de uvas. ¿Cuántas uvas hay? Son muchas, pero ese es el fruto, un racimo de uvas. Cuando hablamos del fruto del Espíritu son estas 9 manifestaciones, que algunas quizás están más desarrolladas en mí y otras menos. O quizás algunas yo tengo que trabajar, tal vez tengo mucho amor, mucho gozo, mucha paciencia, pero no tengo benignidad. Entonces yo necesito conocerme a mí mismo para ver cuáles áreas de mi vida yo necesito trabajar. Pero es un fruto, yo no puedo decir, bueno, no estoy tan mal, de los 9 tengo 4. No, porque o lo tengo o no lo tengo, o tengo el fruto o no lo tengo. Puede que tenga más desarrollado algunas partes de ese fruto y pueda que necesite trabajar más en algunas otras partes, pero ahí está, es el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu, Dios me lo da a mí. Es la obra que Dios hace en mí. Cuando venimos a Cristo Jesús, hago una pregunta, voy a hacer una pregunta. Cuando venimos a Cristo Jesús y Él implanta el Espíritu en mi vida, porque dice que somos templo del Espíritu Santo, implanta un poquito, implanta la mitad o nos satura de su Espíritu. Somos llenos del Espíritu. Entonces, ¿por qué empezamos a vaciarnos del Espíritu?
¿no? Lo contristamos. Una, no obedecemos la palabra de Dios. Dos, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Tres, o sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que ese fruto del Espíritu empiece a opacarse. Y entonces, como una uva fresca es grande, deliciosa, jugosa, una fruta vieja se hace como una pasa, una uva vieja, que no tiene agua, que no se hidrata. Entonces, ¿cómo es el fruto del Espíritu en mi vida? Se va a manifestar. Y yo necesito trabajar para que sea un buen fruto. Pero eso, primero lo tengo que saber yo, ¿verdad? Después eso se refleja a los hermanos de la congregación. Y a los de afuera también. Pero es que hay gente de afuera que no lo quiere a uno por eso. Pues ya si no me quieren, ya es 800 pesos. Porque, por ejemplo, nosotros, un tiempo, nos costó mucho tener gente que se quedara a trabajar con nosotros, porque la gente quería, bueno, nosotros teníamos, hasta ahora que hemos estado un poquito flexibles con el asunto del radio. Pues nosotros escuchamos la emisora, ¿verdad? Que nosotros escuchamos. Y eso a la gente le molestaba horriblemente, aún todavía les molesta, pero tratan de disimularlo y le piden un permiso a él para poner el radio de ellos. Pero ya digo yo, y la gente también que va a decir que en la mañana temprano vimos predica y después están ellos cantando y bailando. Sí. Mi hermana, yo voy a decir algo todavía peor. Sí. No se extrañen porque hay cristianos que no les gustan las cosas de Cristo. Tenemos uno ahorita, ¿sí? Sí. Se dicen cristianos. Ajá. Yo no sé si son cristianos o cristinos, pero se dicen cristianos y las cosas del Señor no le agradan, no le gustan, le molestan. Pero bueno, ya eso es la reacción del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero también le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan capítulo 15: si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Entonces no es nada de que extrañarnos. Y es más, para una evidencia, siento yo como hijo de Dios, que voy bien, es precisamente el rechazo del mundo. Pero lamentablemente es así. Claro, cuando les conviene. Cuando les conviene, ustedes pueden ser los grandes vecinos del barrio. Y cuando no les conviene, no. Porque así lamentablemente. Igualmente así vemos la palabra de Dios cuando nos conviene, ¿sí? Pero no. Lamentablemente. Cuando nos jalan el aire, ahí sí ya no. Entonces, hermanos, estamos hablando de inmoralidad. Eso no será muy grotesco. Inmoralidad es todo lo que no es moral. Punto. Ahora, dice la palabra del Señor, creo que por ahí dice, no estoy seguro, que el que sabe hacer lo bueno no lo hace. Ahora, ¿qué pasa con la idolatría? Primera de Juan 5, 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Qué interesante, porque les habla a sus hermanos en Cristo, a sus hijos espirituales. Les habla Juan y les dice que se guarden de los ídolos. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué razón? ¿Cómo cuesta que la gente entienda eso de los ídolos? No sé por qué. Tienen ojos y no ven. Hay que llevarlos al sábado y todavía tienen pie y no caminan y hay que llevarlos. Pero lamentablemente a veces nosotros también tenemos nuestros ídolos con escudos políticos y con escudos de fútbol, o con trabajo, o con estudio. Hay gente que se siente, es que yo estudié tal cosa y yo soy el mero y no hay profesional más carga que yo, porque ese es su ídolo. Por personas, por familia, por la esposa, por el esposo. No voy a entender. O sea, es que yo entiendo, sí, claro, tienen manos y no esto y no caminan y no, sí, yo sé, pero ¿y cómo está mi corazón? Todo lo que le quite el primer lugar a Dios en mi corazón es un ídolo. Punto. El fútbol es un ídolo. Lo estoy quitando a Dios del primer lugar para poner lo que sea. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, porque vea que Juan se lo advierte a sus hijitos. Entonces, la pregunta aquí es: ¿cómo estoy yo con el asunto de la idolatría? ¿Tendré mis ídolos?
ministrar a nuestros hermanos en su necesidad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17. ¿Quién lo quiere leer? 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y aquí, hermanos, vean, hay gente muy dadivosa, por supuesto, gente muy en ese sentido, muy carga, pero también hay gente que no. Y aquí no se trata de que si tengo mucho, si tengo poco. Puede que tenga un confite morenito y una menta. Yo veo a alguien que está mal y yo, por no entregarme el morenito ni la menta, me hago por un lado. ¿Qué hace? ¿Qué hace el otro? Pero vea lo que dice, lo dice claramente Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ¿qué hace? Cierra contra él su corazón. Ahora, aquí también hay que tener mucho cuidado, porque también hay gente muy aprovechadita. Así que, y entonces desde ahí es deme. Y no hay ninguna posibilidad de que salga adelante. Como decían, yo no sé si era un político quien decía que en lugar de darles peces había que enseñarles a pescar, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que lamentablemente, y hermano, yo les soy sincero, aquí en la iglesia yo he tenido que trabajar un poco en eso por esto mismo, porque gracias al Señor aquí hay gente muy dadivosa, familias muy dadivosas, y entonces ¿cuál es el problema? Que entonces se atienen a... Y entonces yo me di cuenta en tiempos de pandemia, nada más les hablo así en términos generales, de una familia que estuvo apoyando a otra familia que no tenía necesidad, pero le habían dicho que sí tenían necesidad, y durante un año estuve apoyando a esa familia. Cuando yo me di cuenta, hablé con la familia y yo les dije, no más, porque eso es un abuso. Y entonces ya les doy la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como iglesia? Ay, es que pobrecito el hermano Mark, vea los zapatos, todo. Ok, no importa, no le regale el par de zapatos al pastor, no, hable con obra social. Ustedes vieron una necesidad y quieren suplirla a través de obra social. Y aquí está la platita para que vaya a obra social y le compre los zapatitos al hermano Mark. No vaya a ser que se vaya para McDonald's y no se compre nada. Entonces, obra social tiene ese trabajo acá en la iglesia. Gracias a Dios por obra social. Ahora sí, hermano Miguel y luego hermano Miguel. Aunque no se va a mencionar nombres ni nada porque no se trata de eso. Pero nosotros en determinado momento, aquí en la iglesia pasó mucho. Tuvimos que ponernos serios en eso porque hay gente que anda de iglesia en iglesia. Ya cuando uno le cortó el grifo a esta iglesia, entonces se fueron para otra. Y en eso tenemos que tener nosotros cuidado. Eso que dice usted es muy cierto. Tuvimos que pararnos duro en eso, porque nosotros sabíamos que ellos no venían por Cristo, sino venían a ver qué beneficios sacaban. Y quiero decirles esto como una reflexión, porque pasa con hermanos de la iglesia, pasa a veces hasta con la familia. Para que me entiendan bien el ejemplo, cuando usted sí, por A o por B, tiene un accidente, pastor, y digamos un esguince, lo que sea, y está en rehabilitación, ¿qué es lo que usa uno para poder caminar? Un bastón o una muleta, ¿cierto? Sí. Y cuando ya llegamos y nos rehabilitamos, ¿qué es lo que primero que tiramos cuando ya nos necesitamos? ¿Qué es lo primero que tiramos? El bastón o la muleta. Hay gente que es así, que lo usa uno con una muleta, con un bastón. Y cuando ya no nos necesitan, ¿qué nos hacen? Nos dejan a un lado. Entonces, tenemos que ser sabios en eso. Y ya nosotros lo hemos hablado, pastor, a nivel también del cuerpo pastoral, que uno tiene que ser sabio de ver cómo uno canaliza las cosas,
no hacerlo a nivel personal, porque hay gente que se ha aprovechado. Lógicamente, cuando uno ve una necesidad, yo lo que doy con una mano, la otra no lo da, y eso, o sea, yo soy de esa manera, pero también debemos de ser sabios a la hora de hacer eso. No, que inclusive a veces la gente, ya uno le dice, ya no le puedo ayudar más, entonces ya uno no es bueno, ya no se enojan con uno, no le vuelven a hablar. Y a nosotros nos pasó una vez en otra iglesia que llegaron unos hermanos y nos dijeron, es que Dios nos puso a nosotros que habláramos con ustedes para que nos ayudaran a pagar los residuos de la casa. Ya nosotros sabíamos por dónde iba, entonces nosotros dijimos que no podíamos, pero sí hay que tener mucho cuidado en eso. Sí. Y perdón, imagínense que ya me tenían a mí tan conseguido que el pastor a mí tuvo que amenazarme, ¿cierto? El pastor me amenazó, me dice, no quiero que usted le vuelva a ayudar a nadie. Hasta el pastor me amenazó. Me dice, si le van a pedir plata a usted, mándemelos a mí. Cuando me decía, yo se lo mandaba al pastor. Mano, yo ni lo mando a mí. Y digamos, acá dice, pero que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano. Y mi hermano son todos ustedes. Realmente, bueno, aquí es porque hay un orden. Sí. Y se puede canalizar por obras sociales. En algunas otras iglesias, sí, ¿verdad? Tal vez usted ve X persona que tiene alguna situación en particular y pues se acerca el pastor, lo hace, todo bien. Pero ¿qué pasa cuando esta persona ya tiene una condición y tal vez es una persona nueva en la iglesia? Pongamos a Johnny de ejemplo, él es nuevo acá, tiene una condición de salud, todo lo demás. Es mi hermano que está acá, pero hay consecuencias que a veces la gente arrastra y en un tiempo pasó algo y ahorita que ustedes lo mencionan me hace preguntarme porque cuando yo le ayudé a esa persona vino una ruina y yo decía qué extraño para mí los negocios ya lo sabían, había situaciones en las cuales yo decía qué raro, entonces pasó, ¿verdad? El tiempo, aún así yo no lo había visto, ¿verdad? Dicen que uno cuando hace algo lo hace de corazón y sin ver a quién. Pasó que la hermana no le gustó cuando le dije no puedo. Se apartó de la iglesia, estábamos en su momento y otra hermana le pasó exactamente lo mismo y yo decía, Dios mío, bueno, a veces uno siembra en tierra no fértil, solo por ayudar, ¿verdad? O porque sintió en su corazón o la emoción, sino de verdad evaluar a dónde uno va a dar esa semilla, porque hay mucha gente abundante. Imagínense que aquí una vez pasó una persona y le preguntó, creo que fue Héctor, pasó como un martes, un lunes, ¿no? No un martes, debe ser martes o miércoles. Bueno, ¿cómo se llama el pastor de aquí? Cuando yo estaba nuevo, ¿verdad? Se llama Marvin Blanco. Ok. Al domingo siguiente llegó, ¿verdad? Llegó aquí a la puerta y le dijo a un hermano del cuerpo de diáconos, es que el pastor Marvin Blanco me dijo que me iban a ayudar y que ustedes me iban a dar algo. Así, de una vez, nombre, apellido y todo, ¿verdad? Y el hermano se fue de cabeza, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque anda mucha gente en eso. Ok, hermano Daniel. Sí, no, de hecho que bueno, lo que hemos venido hablando, uno tiene que tener mucho discernimiento, pedirle uno al Espíritu, pero sin permitir lo que dice la palabra, ¿verdad? Que en el tiempo final vendrán tanta el mal que se incrementa que el amor de muchos se enfría. Y de verdad uno, porque a mí me ha pasado honestamente, a uno le cuesta creer muchas veces en esa personita, en aquel y otro, entonces ya uno se le va quitando ese deseo y entonces la pregunta mía venía por esa parte, digamos, en la parte anterior decía purifíquese a sí mismo, ¿verdad? O purifíquese, pero por ejemplo, ¿cómo hace uno en el tema de eso, de la benignidad y del amor cuando uno siente que ha venido, digamos, a menos? Yo no puedo, yo amor no tengo para tiene que venir de Dios, el amor, yo lo hago así, yo le pido a Dios, cuide mi corazón, ayúdeme con eso, o sea, porque si no, no sabría o no entendería cómo obtener eso, ¿sí me explico? Sí, o sea, es que precisamente por eso nosotros no podemos olvidar que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y Él nos va a poner precisamente, ¿verdad? Porque sí, claro, hay situaciones difíciles que alguna familia puede pasar, y nos ha pasado como iglesia, con familias, con personas, y hemos tenido que ayudar, y estamos allí, hombro a hombro,
pero ese hermano, esa hermana se levantan y siguen adelante y no hay ningún problema. Entonces, yo siento también mucho que el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder tomar esas decisiones. Pero como bien lo dice usted, tampoco podemos cerrar el corazón a todo, sino que tenemos que ser sensibles en este sentido. Ahora, entonces, mis hermanos, como conclusión, estos 5 requisitos debemos valorarlos cada momento. O sea, no es algo que es ahí para ver cómo estamos manejando nuestra comunión con Dios y con los demás. Debemos andar a luz, debemos reconocer nuestros pecados, debemos confesar nuestros pecados. A veces por no reconocerlos, pues tampoco los confesamos. Pero a veces los reconocemos, pero no los confesamos, sino que nos gusta. Y entonces ahí lo tenemos. Debemos guardar sus mandamientos, debemos permanecer en Cristo, debemos guardarnos sin mancha de este mundo y debemos ministrar a nuestros hermanos en su necesidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, entonces pasamos al siguiente punto, que es las pruebas de esta comunión. Vamos a empezar con las pruebas de esta comunión. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En el avance de este estudio llegamos al tema 4. El primer tema, ¿cuál fue? La fuente de esta comunión. ¿Quién era la fuente de esta comunión? Jesucristo. En base a 2 hechos importantísimos. Ahí está. Su encarnación y su crucifixión. El propósito de esta comunión es que estemos unidos, que realmente estemos. Los requerimientos los acabamos de ver. Las pruebas de esta comunión es lo que empezamos a ver en este momento. Una de las preguntas más impactantes en el cristianismo está ligada a saber personalmente si somos salvos o no. Alguien dijo en una ocasión que el simple pensamiento en el Hijo de Dios está confirmando su salvación, ya que es un asunto importante para él. El simple hecho que alguien se pregunte, pero yo seré salvo. O sea, realmente yo seré salvo. Y lo siente, y siente frío y escalofrío. Ese mismo hecho le debe de hacer pensar de que realmente usted es salvo. ¿Por qué? Porque es algo que le está importando, es algo que le está motivando, es algo que le está llamando, es algo que usted no quiere arriesgar, por decirlo de alguna manera, aunque sabemos que la salvación no se pierde. Pero el simple hecho de estarse pensando, preguntando si yo soy salvo, solo este hecho confirma. ¿Cómo podemos saber realmente que somos salvos y que caminamos diariamente con Él en comunión? Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dirige a una serie de preguntas que nos llevan a la reflexión. Las respuestas reales están dentro de nosotros y solo nosotros podemos dar la calificación a este autoexamen. Y aquí vamos a hacer entonces un autoexamen. Y yo quiero decirles que esta parte... Bueno, hermanito, que Dios me lo bendiga. Hermanita, que Dios me la bendiga. No, al rato la lleva, no. Si pierde Cartago, ya sabemos por quién fue. Sí, hermano. Está benito, hermana, muchas gracias. Esta autoevaluación, en algún momento pensé dejarla de último, pero realmente es importante a la mitad de este estudio hacernos ciertas preguntas, muy reflexivas cada una de ellas, pero que debemos de respondernos nosotros mismos. Primera pregunta: conduzco mi vida en la tierra a la luz de lo que espero en el cielo. Conduzco mi vida en la tierra, aquí donde estoy, a la luz o bajo la lupa de lo que yo estoy esperando en el cielo. ¿Cómo estoy viviendo mi vida hoy? ¿Y cuál sería el contraste si mañana el Señor me llama a su presencia? ¿Me acuesto hoy en la noche
me da un infarto fulminante, como le dio a mi abuelo, que no le da tiempo ni de reírse. ¿Qué contraste habría? ¿Qué contraste habría? Tendría que asustarme, tendría que avergonzarme, o me iría tranquilo. Una vez en un vuelo, dicen que venía en un vuelo y por razones de clima tuvieron que elevar mucho, subir mucho la altitud, y ya subiendo la altitud, haciendo esto de la altitud muy alta de este vuelo, empezó a haber turbulencia. La gente obviamente estaba sumamente asustada, pero dicen que había una señora ya mayor que estaba tranquila. Y veía la turbulencia y la señora tranquila. Y dice esta historia, que no es inventada, es cierta. Llegó el momento en que la turbulencia fue tanta que se dispararon las máscaras de oxígeno del avión y la señora seguía tranquila. Y entonces la persona que venía a la par, un señor, le pregunta: ¿por qué la veo tan tranquila? Y entonces ella le respondió: mire, si el avión se cae, tengo quien me espere. Y si el avión aterriza, tengo quien me espere. Ay, como dice lindo, pasa en la tormenta. ¿Cómo está mi vida? Si se viene un terremoto y se empieza a mover todo y traquean y ya se nos viene encima, ¿cómo está mi vida? ¿Voy a estar tranquilo? Esta esperanza que dice el versículo 3, la vemos en el versículo 1 y 2, o sea, está basada en el versículo 1 y 2, donde dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como seres humanos debemos reconocer un hecho trascendental, y es que Dios nos ama y nos llama sus hijos. Y esto, hermanos, tiene un valor impresionante. Poder entender que el mundo no lo entienda no me interesa, pero que yo entienda que el Dios creador del cielo y de la tierra, el que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra, que yo entienda que Él me llama a mí su hijo, para mí esto tiene que tener un valor impresionante. Aunque los demás no lo entiendan, aunque los demás crean que a mí me lavaron el cerebro, aunque los demás crean que yo estoy perdiendo mi tiempo. Somos sus hijos ahora. No está hablando del futuro, sino de ahora mismo. Hoy yo soy su hijo. Hoy usted es su hija, qué lindo. Hoy usted es su hijo. Delante del Señor, eso es lo que es usted hoy. No importa si tiene o no dinero, no importa si tiene o no problemas, no importa si tiene esto, si no tiene aquello, si le falta aquí, no importa. Usted y yo tenemos que reconocer que hoy soy su hijo, hoy soy su hija, y que esa condición no va a cambiar, porque no depende del ánimo de Dios, no depende de mí. ¿Qué hice yo para ser hijo de Dios? Nada. ¿Qué puedo hacer yo para dejar de ser hijo de Dios? Nada. Saber que somos sus hijos nos debería alentar a vivir como Jesús vivió entonces. ¿Quién me quiere ayudar ahí con Romanos 8 del 14 al 17? Ahí está.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué pasaje? Sí, mi hermana. Pastor, como por medio de la muerte del Señor Jesucristo es que nosotros adquirimos eso y poderle llamar Padre, porque en el Antiguo Testamento se le llama a Jehová Dios sanador, libertador de todo, pero Jehová Jireh, Jehová Shalom, Elión, Sí, ¿cierto? sí. Padre, esa relación personal es hasta el Nuevo Testamento. Exactamente. Ahora dice, porque todos, ¿cuántos? Todos los que son, ¿qué? Guiados. ¿Qué es ser guiado? Dirigido. Llevado. Llevados. Es como cuando ponemos el Waze, no sé para dónde voy, pero pongo el Waze y el Waze me va a llevar, no sé por qué calle me va a meter, pero ahí me voy. ¿Por qué? Porque yo tengo la confianza que me va a llevar a donde tengo que llegar. Soy guiado. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Punto. Pero la condición es esa, Claro. que seamos guiados. ¿Qué pasa con uno que se dice ser hijo de Dios, pero no está siendo guiado por el Espíritu de Dios? Lo vimos en la lección pasada. El tal es que decía, Es un falso, es un mentiroso. y se está engañando a sí mismo. Porque el que dice, vamos a ver si me acuerdo de la cita, dice, porque el que dice que es hijo de Dios, que acepta, pero que no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Simple. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No son el que se pone una camiseta que dice Cristo vive. No son el que va a la iglesia a pegar 40 brincos o no pegar 40 brincos. No es el que va a la iglesia muerto de risa, se va golpeando el pecho. ¿Me doy a entender? Es el que es guiado por Dios. ¿A través de qué nos guía el Espíritu Santo? Él dijo, cuando yo me vaya, le digo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les conviene que yo me vaya? Porque yo les voy a mandar un consolador. Y Él no hablará de su propia cuenta, sino que les traerá la palabra de Dios a ustedes. Pero ¿qué pasa si yo no estudio su palabra? Si yo no leo su palabra, si yo no analizo su palabra. Pero bueno, no me puedo detener en esto. Y le sigue diciendo Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez bajo temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y esta adopción, hermanos, es sumamente importante. Ya casi termino. ¿Cómo era una adopción en estos tiempos? En estos tiempos una adopción era muy simple. Yo le debo plata al hermano Miguel y he tratado de pagársela y no he podido y no puedo y le debo plata al hermano Miguel, al hermano Daniel le alquilé una casa, le debo plata al hermano Daniel, no puedo pagar la casa, no puedo pagar la plata, estoy fatal. Y yo me arrimo del hermano Johnny y le digo, Johnny, vea que tengo un problema muy serio, vea, no logro salir adelante. Entre tantos problemas que tengo deudas, tengo situaciones e incluso judiciales. Y entonces el hermano Johnny me dice, yo lo voy a adoptar a usted. En el momento que él me adopta a mí, Marvin Blanco murió. Ya no le debo nada a ellos, no soy yo, ahora yo soy hijo. Cuando nosotros recibimos el espíritu de adopción, no le debemos nada a este mundo. Amén, gloria a Dios. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos una condición diferente. Ya yo no existo.
ahora existo en Cristo, por el cual clamamos, y esta expresión, ¿verdad? Riquísima, lindísima, tanto en el hebreo como en el griego, es como decir papito. Y un día de estos, voy a robarme 3 minutos. Un día de estos venimos mi esposa y yo, los dos entrando a la casa, ¿verdad? Y entonces Ruth está dentro de la casa, y entonces abre la puerta a mi esposa, va a abrazar a Ruth, y entonces va a abrazar a Ruth, pero donde Ruth me vio a mí, le hizo así a mi esposa y pegó carrera donde estaba yo. Ahora somos hijos de Dios, por el cual podemos clamar papito. Venir donde Él con toda la confianza y hablar con Él. El Espíritu mismo, ahora vea el Espíritu, está aquí en mayúscula. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu en minúscula. El Espíritu nos da testimonio ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuántos aquí somos hijos de Dios? Levante su mano. ¿Usted se siente hijo de Dios? ¿Se siente hija de Dios? Gloria a Dios, porque aquí sigue diciendo, y si hijos, también herederos. ¿Qué es un heredero? El que recibe la herencia. ¿Heredero de quién? De Dios. Y coheredero con Cristo. O sea, Cristo es el Hijo de Dios, pero Dios también me ve a mí como su hijo, adoptado pero su hijo. Y entonces soy coheredero con Cristo. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Voy a parar aquí. No puedo seguir. Saber que somos sus hijos. Recuerden que estamos pensando en la pregunta. ¿Cuál pregunta? Conduzco mi vida en la tierra a la luz de lo que espero. Dice. Esta es la primera pregunta. Vamos a ir a ver unas preguntas más. Amén. Muy bien, vamos a terminar por acá.